Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a la tercera mesa de esta edición del coloquio de Muro a Muro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, dedicado este año este coloquio al tema de la libertad en el siglo XXI. Soy Salvador Camarena, periodista, analista político, y me da mucho gusto estar aquí para moderar la charla Libres en las Redes. No sé si esto es un oxímoron, libertad y redes sociales, de eso hablarán nuestras y nuestro invitado. Hago una brevísima e injusta por su parquedad presentación de nuestras y nuestro participante en este coloquio. Catalina Botero nació en Bogotá, es abogada, tiene una amplísima biografía en la defensa de los derechos humanos en su país y a nivel iberoamericano, de la cual solo destacaré en esta ocasión que ha sido relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El escritor Jorge Carrión nació en Cataluña, ha vivido en Argentina y Estados Unidos, publica desde hace más de 20 años ficción, crónica y ensayos, ha colaborado en múltiples publicaciones, entre ellos The New York Times y Letras Libres, y ha incursionado además en la ola de podcast. Su más reciente libro es Membrana, en Galaxia Gutenberg. Ana María Olabuenaga es sinónimo en México de comunicación publicitaria y política efectivas. Estudió en la Universidad Iberoamericana, en el ITAM también, donde actualmente tiene cursos de doctorado. Y pocos como ella entienden las dinámicas de los mensajes que nos enviamos a través de los medios masivos y en las redes sociales. Es autora además del libro, que viene muy a cuento con nuestra mesa de este día, Linchamientos Digitales, editado por Paidós. Bienvenidas, bienvenidos. Alguien decía que no tendríamos amigos si después de colgar una llamada telefónica con alguna o alguno de ellos, nuestro interlocutor escuchara lo que decimos en los 20 segundos posteriores al fin de la llamada. Comencemos a hablar pues de libertad. ¿Qué podemos decir y qué no podemos decir? Yo creo que esta mesa es muy pertinente porque en los últimos 20 años, es decir, lo que lleva prácticamente el siglo XXI, pues el reinado de las redes sociales ha instalado nuevas dinámicas. Y hoy hablaremos aquí si ha cambiado para nuestros invitados su concepto personal sobre la libertad. ¿Tiene nuevas acotaciones la libertad? ¿Es más potente o vive, padece acosos renovados? Catalina, comencemos contigo, por favor. ¿Cómo es tu concepto de libertad en el siglo XXI? Gracias, Salvador. Y muchas gracias a De Muro a Muro y a la FIL por esta invitación y por esta conversación que estoy segura que va a ser muy enriquecedora, por lo menos para mí. Salvador, mi concepto de libertad es en el fondo liberal. Yo creo en la autodeterminación de las personas. Yo creo que uno tiene que tener derecho a tomar decisiones sobre su propia vida. Por eso, por ejemplo, yo creo en la interrupción del embarazo, yo creo en que las personas tienen derecho a escoger la manera de morir. Yo creo en que la deliberación es una condición indispensable y necesaria de posibilidad para la democracia, entendida en el sentido más pobre de democracia, en el sentido mínimo, en el sentido básico, en el sentido ya indisoluble de democracia, que es el sentido de seleccionar preferencias políticas. Sin deliberación, pues ni siquiera eso puede existir. Y eso es lo que yo entiendo por libertad. O sea que no... Ahora, ¿qué pasa en las redes sociales hoy? Yo creo que tu respuesta no es binaria, no es sí o no. No es si tenemos más o tenemos menos. Tenemos más libertad. Sí, yo creo que no hay la menor duda. Y tenemos menos libertad, porque hay más manipulación. Sí, yo creo que no hay la menor duda. Yo creo que están pasando esas dos cosas al mismo tiempo en las redes sociales. Y creo que por eso esta conversación con personas que han trabajado ese tema y que lo han estudiado va a ser muy enriquecedora. Pero creo que no podemos decir que las redes hacen una sola cosa. Creo que las redes hacen las dos. Jorge, tenemos más y tenemos menos libertad, dice Catalina, a partir del surgimiento y la masificación de las redes sociales. ¿Qué abordas a partir de eso? La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento inicial, me parece muy, muy brillante, ¿no? Empezar con una definición y con una paradoja contradicción quizá irresoluble. Yo creo que otro modo de abordar esta cuestión tiene que ver con qué es la libertad de expresión en el sentido redes sociales, ¿no? Llevamos 16 años con Facebook y YouTube, 11 con Instagram, y lo que ocurre es que creo que se ha ampliado la ficción de la potencia y la realidad de la libertad de expresión
porque todo el mundo se puede expresar, todos somos escritores, todos somos fotógrafos, todos somos creadores de vídeos, de contenidos, como ha impuesto la lógica de las plataformas. Ya no es obra o texto, es contenido. Pero lo que ocurre es que se crea la ilusión de esa posibilidad de expresarte hacia una audiencia, hacia un mundo, hacia una esfera amplia, pero ocurre que en verdad esa expresión es increíblemente limitada a la visibilidad que determina un algoritmo. Y ahí encontraremos una paradoja complementaria con la que planteaba Catalina, ¿no? De hecho, hemos llegado al epítome de eso. Muy recientemente, estos días, Twitter ha decidido, evidentemente unilateralmente, porque no son espacios ni democráticos ni participativos, ha decidido que cuando tú haces una búsqueda dentro de Twitter de una palabra o de una etiqueta o de lo que quieras, hasta hace unos pocos días, esta búsqueda, si le dabas a la opción de más reciente, te la indexaba desde el último tweet hace unos segundos que ha mencionado esa palabra hasta el tweet que hace X años lo mencionó, ¿no? Bueno, esto ha cambiado. Ahora tú pones, por ejemplo, premio Oscar y aunque ayer se dieran los Oscars, no te van a marcar los últimos tweets sobre el tema, sino que el algoritmo va a decidir la visibilidad incluso de lo más reciente. O sea, hasta hace 4 o 5 días lo más reciente era lo que durante milenios ha sido lo más reciente, y ahora el algoritmo ha decidido que lo más reciente significa otra cosa. Significa lo que el algoritmo, con criterios oscuros, indescifrables, decide que quieres ver, ¿no? Entonces hay esa paradoja de que podemos expresarnos en total libertad de expresión, pero no podemos leer, recibir, ser recibidos o ser leídos en libertad, porque de pronto se ha impuesto una lógica, que es la lógica algorítmica, que entra en cortocircuito con la tradición humana. Ana María, cuando uno entonces llega a estas plataformas y uno piensa que existe la libertad, más o menos libertad, como decía Catalina, pero sobre todo una libertad donde hay actores, entidades, algoritmo, para decirle una palabra que estaba planteando aquí Jorge, uno es consciente, ¿tú crees que la gente somos conscientes de que ay, ya me expresé y me van a leer mis seguidores? Cuando en realidad ese mensaje no llega a una plaza pública, sino que hay actores que manipulan, con todo el peso de la palabra, lo que dices para solamente difundirlo en ciertas lógicas o bajo ciertos, digamos, buscando cierta conveniencia para la plataforma misma antes que para el usuario. En ese sentido, ¿qué tan conscientes somos de que esa libertad no es silvestre, está muy acotada? Sí, no, porque no todo está siempre acotado. De repente hay crecimientos orgánicos, de repente hay temas que sí pueden desbordarse de otra manera, pero me parece que lo que tú decías al principio, Salvador, me parece que es fundamental subrayar que o por lo menos desde mi punto de vista, creo que coinciden todos, y tú lo planteaste de inicio, este es un tema toral fundamental y en nuestra vida social de aquí a futuro, y es la libertad que estamos o no viviendo en las redes sociales. Yo sí creo que hay sí creo que hay de todo, que ese es lo brutal que tiene esta velocidad tecnológica y esta amplitud tecnológica cuántica que estamos viviendo, que es todo, como alguna vez decía Batimo, que era como una especie de ventana en donde podía pasar todo. Lo que pasa es que pasan tantas cosas que es difícil, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué estoy de acuerdo contigo en el principio en que esto es toral fundamental? Porque creo que la gran discusión de aquí a futuro va a ser precisamente esta libertad de expresión, cómo convivir con ella, en redes sociales, me estoy refiriendo a redes sociales, cómo convivir con ella, o si es necesario, y me voy a ir hasta allá porque creo que es ahí hasta donde vamos a llegar, a un nuevo pacto civilizatorio. Quiero poner como detalle porque esto sí tiene estas consideraciones tan grandes como un detalle o un detalle histórico, el 6 de enero de este año, el 6 de enero en donde
en donde este momento de epifanía, porque además es el día de la epifanía, este momento epifánico en donde se tomó el Capitolio, este momento en donde se tomó el Capitolio, y a partir de ahí se canceló o se desplataformizó a Donald Trump, convirtiendo ese evento en la desplataformización, la cancelación más grande en la historia del concepto, reciente o como lo queramos ver. 140 millones de seguidores le quitaron la relación con Donald Trump. Esto mucha gente lo vio como, de hecho, en nuestro país también, lo recordarás tú, Salvador, Claro. nuestro presidente habló del tema y en un momento dado pensó en hacer una propia red para evitar que le pasara lo que le estaba pasando a Trump. Ricardo Monreal presentó una iniciativa sobre libertad de expresión y me parece que esto arroja mucha luz sobre el tema que estamos discutiendo en este momento. Esa cancelación de Donald Trump nos evidencia, uno, ¿quién define, quién limita la libertad de expresión? ¿Son las plataformas? ¿Deberían de ser los gobiernos? ¿No lo deberían de hacer? Y, y hubo mucha discusión al respecto. Muchos países levantaron la mano diciendo no debe de hacerse así. Catalina va a tener seguramente mejores opiniones al respecto sobre la cuestión legal de quién define si quién limita la libertad de expresión, los gobiernos, las plataformas, quién es el que lo está definiendo. Pero a mí lo que me parece es que creo no debemos, que nos estamos metiendo en una trampa nosotros mismos. Libertad de expresión es un concepto de los más grandes que existen en nuestra vida social. Es de los más grandes que puede existir. Hay caballeros defendiendo la libertad de expresión, hay asociaciones de caballeros en todo el mundo defendiendo la libertad de expresión. La primera enmienda, me supongo que, bueno, pues es una conquista fundamental referida en todos los documentos. Me parece que nos metemos una trampa si hablamos de libertad de expresión. No podemos meternos en ese tema porque no vamos a llegar a ningún lado. Libertad de expresión es un derecho humano, como ya lo dijo Catalina, tiene una historia desde el derecho romano, nos podemos ir a John Milton, a quienes ustedes quieran, y no vamos a salir de ahí, porque vamos a caer en censura, vamos a caer quién es libre, quién no es libre, y me parece que lo que deberíamos, por lo menos en redes sociales, de lo que deberíamos estar hablando para poder operacionalizar la conversación y operacionalizar los resultados o las posibles salidas a este conflicto en donde no hay ni para adelante ni para atrás, es cambiar el concepto a habla pública. Si nosotros hablamos de habla pública en lugar de libertad de expresión, estamos hablando de cantidades, de formatos, de algo que puede ser mucho más manipulable y de lo cual podemos discutir. Si ustedes analizan las conversaciones que hay en este momento sobre libertad de expresión en redes sociales, llegan a un punto de no retorno. Es un punto en donde uno es censura. Si se acuerdan la carta de Harper's Bazaar de 2020, de mayo de 2020, donde había muchos escritores, ¿te acuerdas, Jorge? Yeah. Muchos escritores defendiéndolo desde ellos diciendo, nosotros somos los liberales, los woke, que luego hablaremos si quieren de eso, son los conservadores, y obviamente desde el otro lado hablando en sentido contrario. No hay punto para adelante y punto para atrás. Yo creo que la libertad de expresión es un concepto que hemos hecho demasiado grande para tratar de ajustarlo en redes sociales. Por eso yo lo que propongo es referirnos como habla pública y es más fácil de operar en ese sentido y controlar. Aquí Ana María ha incorporado cosas que, por supuesto, son discusión cotidiana en nuestros entornos, ya en medios literarios, en medios políticos, en los editoriales de los grandes periódicos. Por ejemplo, habla pública nos incorpora ella como concepto que podría quizá delinear mejor límites y posibilidades. Les preguntaría si eso es posible, si somos libres en nuestros WhatsApps, si nos corremos todo el tiempo en que nos estamos comunicando ahí, ya lo decía yo con esta broma al inicio del coloquio, de si tendríamos amigos, si escuchan lo que decimos de ellos después de que colgamos la llamada telefónica. Pero los WhatsApps es eso.
¿Podemos ser libres en los WhatsApps? ¿Nuestra habla pública debería estar normada por algo? Y Catalina, yo creo que solo incorporaría una cosa a lo que muy bien fue planteando Ana María. Antes de que las plataformas decidieran expulsar a Donald Trump, quitarle el privilegio de expresarse a través de esos mecanismos, los medios de comunicación convencionales sacaron del aire, en una cosa inédita, al presidente de los Estados Unidos, así se llamaba Donald Trump, pero lo sacaron del aire y posterior a eso dijeron lo que se conoce como un statement, pues hicieron un posicionamiento muy particular, político e inédito, es decir, quitamos al presidente de los Estados Unidos de su alocución, es decir, interrumpimos y le impedimos al público escucharla, porque lo que está diciendo es básicamente falso, porque está propagando mentiras. Eso también fue igualmente polémico, es decir, aquí no era un algoritmo, eran las decisiones de personas dentro de medios de comunicación convencionales que decidieron filtrar lo que le dicen o lo que dejan pasar en sus medios, lo cual me parece que es un elemento, por supuesto, básico de la comunicación política y pública. Los periodistas somos eso, medios. Podemos discriminar si cumplimos con los criterios de que lo que ponemos por delante es lo de interés público y no intereses particulares. Pero te cae el balón en inmejorable posición, Catalina. Tú estudiaste durante muchos años, digamos como relatora específica y has seguido en ese estudio, las amenazas a la libertad de expresión. ¿Qué planteas a partir de lo que dijo Ana María, de lo que también incorporó Jorge y ahora que estamos dando la primera vuelta llegando de nueva cuenta contigo? Gracias, Salvador. Creo que hay una cosa que hay que aclarar. Yo hago parte de un consejo que se llama el Consejo de Supervisión de Facebook e Instagram. Eso es importante aclarárselo a la audiencia. Estoy ahí por mi trayectoria en defensa de la libertad de expresión en el contexto de otros derechos humanos. Yo creo que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto. A mí me parece muy atractivo el concepto de habla pública, pero creo que en el fondo el concepto de habla pública que creo que nos sirve para pensar de manera menos individualista, si quieres, el derecho a la libertad de expresión. De todas maneras es la libertad de expresión en el foro público, ¿no? En foros abiertos, en procesos de comunicación política, por ejemplo. Entonces, yo hago parte de ese consejo de Facebook, que es un órgano independiente de Facebook, es decir, nosotros operamos con un presupuesto completamente independiente, tenemos unos términos fijos, no trabajamos para Facebook, Facebook no nos puede despedir y nuestro trabajo es revisar las decisiones más difíciles o emblemáticas que toma Facebook. Y nosotros revisamos la decisión sobre Donald Trump. Y lo que dijimos cuando revisamos la decisión sobre Donald Trump es que había sido correcto tomar la decisión de congelar, por decirlo de alguna manera, su cuenta. Lo que había sido incorrecto era hacer eso de manera permanente. Facebook tenía que poner un límite a el periodo, digamos, de congelación. Estoy utilizando un lenguaje más coloquial, digamos. ¿Por qué consideramos que era posible limitar la libertad de expresión o el habla pública de una persona con un parlante tan poderoso y de una persona que además el público tiene derecho en principio a escuchar, porque es un presidente de la República? Es decir, la gente tiene derecho a saber lo que los políticos piensan y sobre todo políticos de esa importancia, incluso para controlarlos, para cuestionarlos, pero también las personas que los siguen. ¿Por qué consideramos que había sido adecuada una decisión tan dramática? Porque consideramos que en algunos casos las plataformas tienen la obligación de tomar decisiones con fundamento en el derecho internacional de los derechos humanos y que en este caso existía suficiente evidencia para demostrar que el discurso del entonces presidente de los Estados Unidos estaba fomentando la violencia, estaba alabando a grupos que en ese momento estaban incursionando de manera violenta en el Capitolio e interrumpiendo el proceso electoral de los Estados Unidos. Hicimos un análisis muy cuidadoso de derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros no aplicamos legislaciones nacionales, aplicamos la única normativa universal para regular una red que debe ser global o que es global,
cuyas características, una de cuyas características fundamentales es que es abierta y es global y es descentralizada. Y aplicando el derecho internacional de los derechos humanos, la decisión era la decisión adecuada. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y entonces a la pregunta de quién debe limitar el habla pública o la libertad de expresión en la esfera pública, yo creo que lo tenemos que hacer nosotros como usuarios de las redes. Y yo estoy de acuerdo en ese nuevo pacto civilizatorio. A mí esas dos ideas me gustan mucho y creo que podemos hablar sobre ellas. Pero también creo que las plataformas tienen una obligación. Creo que responsabilizarlas a priori puede generar censura, pero creo que tiene una obligación en términos de aplicar el derecho internacional de los derechos humanos a la hora de moderar contenidos, a la hora de definir algoritmos, a la hora de establecer qué discursos amplifican y qué discursos no. Y creo que la legislación, sobre todo la legislación de países democráticos, no la legislación de países como Nicaragua, por ejemplo, que en nombre de la restricción a las redes sociales para defender otros valores, en realidad lo que ha hecho es eliminar cualquier posibilidad de disidencia. No, legislación de países democráticos, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, puede ponerle límites a la libertad de expresión en las redes sociales. Pero son excepciones que hay que estudiar con un extraordinario cuidado, porque los primeros que quieren eliminar la potencia de las redes sociales para que la gente pueda comunicarse, pues son los presidentes y los gobiernos autoritarios. Una Gracias, pregunta, Catalina. Catalina, perdón, quisiera preguntarte, cuando tomasteis esta decisión, ¿qué tipo de datos de análisis de Facebook teníais en cuenta? ¿Compartieron Big Data, compartieron patrones, compartieron datos del algoritmo para poder ser Nosotros les justos preguntamos. con el castigo? Claro, nosotros le preguntamos por el algoritmo. Primero, ¿qué decisión tuvimos en cuenta? Perdón, ¿qué elementos tuvimos en cuenta? ¿Qué evidencia tuvimos en cuenta? La evidencia de las autoridades de los Estados Unidos que mostraban los hechos que se estaban produciendo, el impacto que el discurso estaba teniendo o podía tener en los sujetos que estaban incursionando en el Capitolio de manera violenta, es decir, los propios sujetos le decían a las autoridades de los Estados Unidos, el presidente nos está diciendo que hagamos esto, ¿no? Y eso es lo que nosotros tuvimos en cuenta, más alertas de seguridad nacional de órganos, de autoridades norteamericanas. Ahora, nosotros le preguntamos a Facebook, díganos si alguna de las decisiones de diseño que usted tomó, es decir, el algoritmo, amplificó este discurso. Y Facebook nos contesta, usted no necesita esa información para tomar su decisión. Y nosotros le decimos, cuando tomamos la decisión de, mire, es correcto que usted haya tomado esta decisión, tiene que establecer un límite, luego Facebook establece el límite de 2 años para Ana María utilizó una palabra que ahora, desplataformización, no sé qué. Me tardé un mes de Donald Trump. aprendérmela. Eso. Cuando nosotros le decimos que es correcto, hacemos una recomendación de políticas. Y dentro de esa recomendación de políticas está hacer transparente, hacer un estudio sobre la manera como los algoritmos amplifican el discurso de ese tipo de personas, qué tipo de listas utilizan para saber a quién le hacen control y a quién no, que es una de las cosas que Frances Haugen está diciendo en este momento que Facebook no hace. Está diciendo que hay una gente que tiene un poco carta blanca en Facebook. Y nosotros preguntamos eso en ese caso. Nosotros le dijimos, díganos cómo funciona ese sistema que se llama el cross-check, la evaluación cruzada. Facebook nos da una información y nosotros ahora estamos estudiando esa información con otra información, digamos, incluso estamos definiendo una reunión con Frances Haugen y con otra gente, inclusive gente de Facebook y otros expertos, para poder hacer una recomendación de política pública sobre justamente esos puntos. Entonces vamos paso a paso. No es fácil, pero pues yo creo que hicimos lo que pudimos. Lo que quisiera mencionar, aparte del tema de los algoritmos, que es clave, es que yo sí creo que la libertad de expresión puede tener un límite en las redes sociales e incluso debe tener un límite en las redes sociales. Lo que está pasando ahora en Etiopía, lo que ha pasado en Filipinas, lo que pasó en Myanmar, o sea, que son cosas como lo más grave, pues muestra que tiene que haber un límite. Ahora, ¿cuál es el único límite que a mí me parece legítimo? El derecho internacional de los derechos humanos. Jorge, a partir de lo que incorporaste tú, también preguntándole a Catalina, yo solamente te diría una cosa. Ella nos dice, la sociedad tiene que hacer una parte, las plataformas tienen que hacer otra. Catalina aquí no está representando a las plataformas, ni a la que ya nos explicó cómo tiene ahí
una participación muy específica. Pero las plataformas, hay una discusión en el Congreso de los Estados Unidos, por fin, y a partir de ahí de que se filtraron unos documentos y de que hay una persona que trabajó ahí, que está exponiendo la manera que trabaja Facebook, pero estamos muy tarde en discutir este mundo en el que estamos inscritos, en el que le regalamos nuestros datos, le regalamos nuestra persona incluso, más allá de nuestros datos, nuestra actividad. Cuando en Londres, ustedes lo recuerdan, ha habido discusiones sobre si no hay demasiadas cámaras, pero bueno, está el discurso de que eso nos da seguridad a todos los ciudadanos, cuando hay muchas cámaras, cuando el Estado tiene acceso a vigilarnos. Nosotros ya no necesitamos esas cámaras, nosotros les damos nuestro caminar cotidiano con nuestro móvil, con nuestro celular, y las plataformas saben eso y a ellos no les estamos reclamando eso. Solo quiero decir, el discurso que se plantea en las redes sociales, alguien lo manipula y los ciudadanos luego creemos que es libre. Yo quiero volver a eso porque el papel de un ciudadano reclamando que haya juego parejo, cancha pareja, reglas claras, de lo que tenemos acceso, de lo que nos llega, ya decías tú, lo que nos llega a través del algoritmo a nuestro conocimiento, no lo está vigilando nadie y no está habiendo una discusión de adultos al respecto. Sí, yo creo que lo que dices es clave, que todo llega tarde, ¿no? Llevamos ya 20 años en este nuevo paradigma y recién en la tercera década del siglo se ha empezado a hablar de regulación y se ha empezado a trabajar en serio porque ha sido una auténtica guerra generacional, ¿no? Una nueva generación ha impuesto un nuevo paradigma y en Estados Unidos la política estaba en manos de gente de la generación anterior o dos generaciones anteriores y ha habido ahí una especie como de decalage muy fuerte. No obstante, yo lo que veo con Catalina y con Ana María es que ellas dominan muy bien el terreno desde el derecho o la filosofía. Yo como crítico cultural y como escritor, en cambio, he pensado esta cuestión más bien desde otras categorías, otros lenguajes. En mi libro Lo Viral intenté hablar de la pandemia desde el ámbito no solo de la viralidad biológica, sino sobre todo de la viralidad digital, ¿no? Cómo la pandemia aceleró la digitalización del mundo y cómo el virus fue a la vez un virus digital, ¿no? Un meme, una tendencia brutal en redes sociales. Y de algún modo en Lo Viral, al hilo de lo que comentamos, lo que recuerdo es obvio, es que la mentira, las fake news, el odio, al igual que los bajos instintos en general, son más virales y eh, navegan más rápidamente por las redes sociales, tienen más capacidad de contagio. De algún modo, yo creo que la única solución, aunque hay muchas soluciones parciales que tienen que ver con lo que estamos comentando y que son necesarias desde una ética a el recuerdo de los derechos humanos, a la regulación política, etcétera. Pero en el fondo, la única solución yo creo sería que hubiera un pacto. Sí, si queréis llamarlo un nuevo contrato social o civilizatorio, pero un pacto entre las grandes empresas tecnológicas para que los algoritmos privilegien los contenidos que son verdad sobre los que son falsos o son instintivos o son violentos, etcétera. Y sí, Facebook o Twitter o TikTok pueden crear mecanismos para premiar el periodismo de datos, para premiar la información fiable, pero eso es como, digamos, disimular, porque ellos podrían cambiar toda la estructura de su sistema de circulación de los contenidos para que realmente aquello que es fiable, contrastado, ético y que no remite al sexo, a la violencia o a la mentira o al odio racial fuera más visible, mucho más visible que lo otro. La moderación y los incentivos al periodismo de investigación y de datos creo que son parches y que ellos tienen en sus manos cambiar realmente el paradigma. En mi última novela, Membrana, recurro a otro lenguaje que ya no es el de la crítica cultural, sino el de la ciencia ficción. Y yo creo que la ciencia ficción también es un buen modo de diseñar futuros, de diseñar modelos de futuros y habría que ver, ¿no?, qué está diciendo la ciencia ficción
la ficción especulativa sobre las redes sociales para intentar no ir hacia la distopía, sino ir hacia la utopía, ¿no? En el podcast Caso 63, un podcast chileno, una serie para escuchar chilena de ciencia ficción, una viajera del futuro está en 2012 y le recomienda a una joven que tenga mucho cuidado con lo que publica en redes sociales, porque en el futuro eso que ha publicado en redes sociales puede ser un argumento para no darle un trabajo o para ser linchada. Y esa chica joven pregunta, pero eso es muy raro, ¿no? ¿Qué ocurre en el 2020 con las redes sociales? Y la viajera del futuro responde, es una especie de superdemocracia en que todos decidimos qué está bien o qué está mal, pero en realidad todos nos estamos vigilando entre nosotros, ¿no? La cultura de la cancelación, el Me Too, todos los fenómenos que tienen que ver con juzgar qué es lo correcto y qué no es lo correcto en clave colectiva, tiene algo fascinante y algo terrible al mismo tiempo, y yo creo que sería interesante revisar lo que los maestros de la ciencia ficción nos dijeron sobre esas cuestiones sin duda peligrosas. Sí, sí, Jorge, a partir de lo que dices, es imposible no traer a cuento el cuento de la criada de Atwood, sobre estas distopías en donde precisamente se establecen nuevos regímenes a partir del empoderamiento de quienes pueden decir que sí o que no es lo correcto. Aquí estamos en paradojas, Ana María, porque van a decir que por nuestra generación, perdón que los incluya a todos, por nuestra generación vamos a llamar a que el Estado sea una vez más el responsable de que se meta y establezca nuevos lineamientos. Entonces nos van a decir que precisamente para eso nacieron las redes, para romper viejas dinámicas en donde se limitaban, y sin duda pasó muchísimas veces, a los ciudadanos sus posibilidades de expresión, y cuando al mismo tiempo tenemos al presidente de El Salvador queriendo instalar nuevos mecanismos que aíslen a su país de las posibilidades, ya no digamos Nicaragua, El Salvador, digamos, o sea, Nicaragua por desgracia está perdido, es una dictadura pura y dura, pero El Salvador todavía es una democracia, y en México y en otras partes, para no hablar de países ajenos. Entonces esta paradoja donde pedimos más regulación, pedimos un nuevo contrato, pedimos que se defina en una habla pública los que sí, lo que no, y al mismo tiempo la certeza de que los gobiernos siempre nos han quedado mal, de que los gobiernos son los primeros beneficiados si se establecen unos límites artificiales o si se establecen los límites que le convengan a gobiernos con poco compromiso democrático. Entonces, terminamos como cerrando la pinza en donde ojalá las grandes plataformas sean llamados a cuentas por los gobiernos. Lo que pasa, Jorge nos puede hablar más, en la Comunidad Europea, que por ejemplo el periodismo, con esto cierro, el periodismo también estamos atrapados los periodistas porque si no jugamos con el algoritmo de Google, Google no nos saca en el buscador. Y además luego te dice, contrata mi asesoría para que yo te diga cómo hacer periodismo que llegue más fácil a la plataforma, porque de otra manera vas a estar relegado. Y uno dice, no, yo hacía periodismo, no hacía una cosa que Google quiera que haga. Ana María, estas paradojas nos están orillando a que quizá tengamos nada más cajitas de resonancia muy pequeñas y donde creemos que nos lee todo el mundo y al final de cuentas estamos cada vez más aislados. Sí, y te entiendo lo que estás diciendo porque creo que es a lo que nos enfrentamos cotidianamente, nada más que, a ver, yo no creo que sea necesariamente una caja de resonancia todo el tiempo, que vivamos en esas cajas de resonancia. Yo sí creo que hay la posibilidad de tener esta apertura brutal y total, sí existe esa posibilidad. Lo que sí veo también es que y lo decía, no, ahora sí que no lo digo yo, lo decía un gran escritor, que ahora les digo el nombre que se me acaba de destapar, que decía, siempre le echamos la culpa a las tecnologías. Y yo creo que la culpa, si alguien tiene culpa, empieza por nosotros mismos. O sea, es quizá más fácil decir que la culpa la tiene el algoritmo, y no, el algoritmo está favoreciendo algo que sucede. A mí me gusta esta metáfora como cuántica, porque estamos en un acelerador de partículas que ya no responde a las leyes de la física de Newton. Estamos en la lógica de Planck. Entonces, vamos a una velocidad, a un ritmo y con un manejo de información tan brutal que hay colisiones que no estaban premeditadas.
Entonces, no es que tenga la culpa el algoritmo mismo, nosotros mismos somos los que estamos, los que nos enganchamos más con contenidos que tienen estos juicios morales, que son más enfrentados, que son más escandalosos, nosotros mismos. Eso está demostrado desde el 2012, lo demostraron dos académicos de Harvard, en el sentido de que somos nosotros, ni siquiera los bots, somos nosotros mismos, claro, alimentados después por los algoritmos. No podemos echarle la responsabilidad, pues, a la tecnología, pero la tecnología sí va de la mano con nosotros. Sí va de la mano en este problema y tiene que hacerse responsable. Como bien decía Carolina, y la Suprema Corte, que así en algunos lados creo que le dicen a este órgano que ella representa o en el que ella colabora, en donde tratan de encontrar desde un punto de vista externo a Facebook, una razón de qué es lo correcto hacer en las redes, a quién se le da el habla, a quién se le resta el habla por cómo la manejó, etcétera. Fíjate que, y creo que aquí voy a como a demostrar uno de los puntos que decía hace rato. No me acuerdo bien, Carolina, pero creo que Facebook, ustedes, en este grupo en donde se decide hasta cuándo se le iba a regresar el habla pública a Donald Trump, se acordó que se lo iban a regresar en 2023, creo que por ahí es. Para que vean que es un tema de habla pública, Donald Trump va a lanzar su propia red social, Truth Social, la va a lanzar en marzo del año entrante. No tiene tanto que ver con o sea, es un problema más tecnológico, más de volumen, más de cantidad de habla que estamos manejando, porque el señor va a decir lo que se le dé la gana, no hay un límite a la libertad que él tiene. Es más, ya lo dijo, dice, no voy a aceptar, no vamos, bueno, no lo dijo así porque si no sería brutal, pero dijo, no vamos a permitir que sean principalísimos los contenidos woke, o sea, los progresistas, no se va a cancelar a nadie, una serie de cosas. Bueno, así es como va a ser su red social. No sé, dudo que tenga el éxito que los altavoces de Facebook le puede poner, o Twitter, o todas las redes que lo desplataformizaron en su momento, pero mi punto es, Salvador, y te entiendo como periodista y te entiendo perfectamente hasta qué grado el algoritmo nos domina. Somos nosotros mismos los que estamos favoreciendo esos tipos de contenidos y el algoritmo lo que se alimenta es de lo que nosotros favorecemos. Lo que el algoritmo está buscando es qué le es más atractivo a la gente, qué tiene más rating, por decirlo en términos de nuestros medios tradicionales. ¿Qué tiene más rating? Ah, esto tiene más rating, pues ahí pongo la publicidad. Así funciona el algoritmo. Ahí pongo la publicidad porque yo, plataforma, vivo en un 98% de la publicidad. Entonces, pues ahí pongo el contenido. Y eso, pues se va mostrando otra vez a la persona que está viendo el contenido agresivo o lo que sea, como sea que este contenido más engaging se presenta, y pues se va haciendo una bola de nieve, ¿no? Se va creciendo. Eso es lo que tiene que controlar Facebook y eso es lo que está tratando de controlar. Tú, Carolina, te acordarás mejor, pero creo que cuando Mark Zuckerberg se presentó en el 2016, creo, frente al Senado, el Senado le dijo a Mark Zuckerberg, ¿cómo le va a hacer usted? Ya entendimos que hay un problema y que hay un problema con el algoritmo aquí y que hay un problema con lo que se le está presentando a la gente. ¿Esto se puede resolver? Sí, creo que sí. ¿Y cómo ve usted cuándo se podrá resolver? Fíjense que estamos hablando de 2016. Yo siempre pienso, vean en la cara a Zuckerberg, siempre he visto esa imagen. Y Mark Zuckerberg en ese momento yo creo que pensaba, ¿cómo meto la mano en este gigantesco algoritmo que tengo lleno de slime y cosas, ¿no? Y busco exactamente este ingrediente que no funciona y este otro, ¿cómo lo saco? ¿Cómo deshago esto que se ha ido creando y que creo que poca gente ya entienda bien a bien todos los ingredientes que contiene el algoritmo? Pero lo que contestó en ese momento fue, sí lo vamos a poder resolver entre 5 y 10 años. Entonces, estamos envueltos en un problema entre nosotros mismos, nuestra condición humana. Segundo, la velocidad
y la capacidad de manejo de datos de nuestra tecnología, la tecnología que hemos creado con niveles cuánticos. Y estamos enfrentándonos a esos dos temas en que no podemos vivir sin nuestra nueva tecnología, nos lo demostró la pandemia además, pero nuestra nueva tecnología, como decía Paul Virilio, decía que toda tecnología venía con un accidente, que los aviones tenían avionazos y que la electricidad electrocutaba. Yo creo que las redes sociales nos confrontan, nos golpean, nos colisionan. Y creo que el momento para que esto sucediera, subrayando tu punto, Salvador, que creo que también es fundamental, es el momento en donde todo el siglo XX está estallando. O sea, no nos funcionaron todo lo que pensamos que nos iba a funcionar, hasta, pues, hasta el famoso libro que todos recordarán de Fukuyama, que dijo, bueno, ya el fin de la historia, ¿no? Ya se acabó. Pues parece que no. Entonces está estallando todo el siglo XX y estamos colisionando como sociedad y como individuos en una cuestión que tiene que ver con condición humana amplificada, creo yo, y con tecnología cuántica, aunque no es cuántica, pero metafóricamente cuántica. Me encantaron varios de los conceptos que mencionas, Ana María. Acelerador de partículas, sí. Sí, creo que estamos también teniendo que lidiar con realidades que se están superponiendo muy rápidamente. Vamos a hacer la ronda para cerrar esta mesa. Les propongo incorporar a lo que ya se ha hablado, por supuesto, unas cosas que provoca esta última participación cada uno de ustedes tres. Lo que nos toca a los ciudadanos, la manera en que vamos a defendernos, déjenme plantearlo en ese tema, de esta nueva realidad, no sintiéndonos las víctimas, sino asumiendo el papel de actores que tenemos que tener. La educación que tenemos que demandarle a los gobiernos que promuevan al respecto de las redes sociales. Creo que algunos o muchos hemos visto esta producto de Netflix hablando de redes sociales, The Social Dilemma, el dilema de las redes sociales, creo que se tradujo en español, al menos en México, The Social Dilemma, y entonces ahí se plantean pues los incentivos que tienen las plataformas. Las plataformas quieren que permanezcas ahí, no quieren generar valores democráticos, no nacieron bajo ni la Revolución Francesa ni ninguna otra dinámica de ese tipo. Quieren, pues son empresas antes que nada y quieren tener ganancias. Y han encontrado un patrón en donde se generan esas ganancias a través del algoritmo y una serie de conductas que nosotros le damos. Pero nosotros le damos, Jorge, tú me hiciste pensar mucho en esta obra de teatro, no sé si estuvo, sé que no es nacional la obra de teatro, que estuvo en México hace unos 4 años, Privacidad, insisto, sé que es una adaptación de otra obra, de una obra que viene del extranjero. Aquí participó Diego Luna en el caso mexicano, y una parte muy interesante de cómo planteaban lo desventajosas que son las condiciones cuando nos tratamos de poner esta realidad es, si la vio alguno de ustedes, en un lado del escenario estaba una persona leyendo, creo que El Mercader de Venecia, de Shakespeare, y en el otro estaba leyendo los términos y condiciones del nuevo iPhone de ese momento. Entonces, tardaba menos en leerse en voz alta El Mercader de Venecia que los términos y condiciones en que tú le haces clic en 2 segundos a decir, sí, ya quiero usar mi nuevo iPhone, pero no te das cuenta todas las cosas que dijiste que sí, todo lo que renunciaste deliberadamente y que entregaste precisamente a que luego se use con incentivos que no están alineados necesariamente con la democracia o con la defensa individual de las personas. Con eso termino para proponerles este cierre. Sí, el otro día contraté a una persona, todavía está en una posición de dirección, y alguien me dijo, ¿ya checaste sus redes sociales? Claro, a mis 52 años a mí no se me ocurrió hacer eso. Me parece que lo que hizo hace 10 años esa persona en redes sociales es irrelevante después de una entrevista que yo tuve de 10, 20 minutos y que uno cree que ya aprendió a contratar gente. Se puede uno equivocar, pero uno cree que ya tiene las claves de sensibilidad y conocimiento para eso. Pero claro, habrá alguien que puso, y lo hemos visto en múltiples publicaciones en Estados Unidos, un comentario hace 10 años, cuando era adolescente o joven o adulto, y que hoy se ve muy mal o se ve muy mal fuera de contexto. Entonces, la pregunta de cierre es agradecerles a todos ustedes. Ha sido bien interesante esta charla. Nos faltan muchos minutos, no 3, pero lo que quiero es que nos explayemos diciéndonos entre nosotros, no asumiendo ningún tutelaje, sino diciéndonos entre nosotros cómo nos cuidamos para ejercer esta libertad. ¿Cómo hacemos activamente la defensa de esa libertad en las redes sociales, en el contexto de la comunicación global que posibilita Internet? Catalina, por favor.
Gracias, Salvador. Pues, ¿cómo nos cuidamos? Nos cuidamos a través de, yo diría, por lo menos tres formas. Primero, una educación en ciudadanía digital. Tú ya lo mencionaste, lo mencionó Ana María. Eh, yo creo que tenemos que aprender a ser ciudadanos digitales. Internet, decía uno de los jóvenes que protagonizó las protestas sociales en Colombia más importantes que ha tenido el país en mucho tiempo, en abril de este año, decía, Internet es como un barrio inseguro, es como un barrio difícil. Y un barrio difícil en Colombia es un barrio difícil, ¿no? Es de verdad un barrio por el que hay que tener mucho cuidado a la hora de transitar. Eh, pues tenemos que aprender a ser ciudadanos, buenos ciudadanos digitales para hacer de ese barrio difícil un barrio más habitable, más seguro, más tranquilo, en donde la deliberación robusta, vigorosa, enfrentada, sea una deliberación posible, porque lo que estamos haciendo es que sea imposible transitar por ese barrio. Por el otro lado, yo creo que tiene que haber un control social sobre los grandes intermediarios, un control, una discusión sobre su papel, sobre su rol, sobre qué hacen, cómo lo hacen. Creo que los grandes intermediarios tendrían que revelar sus datos. Jorge lo dijo clarísimo cuando me preguntó por la metadata. No, no tenemos la metadata. Nadie tiene la metadata. Las plataformas revelan lo que quieran. Y una de las regulaciones, y ese es el tercer punto, o sea, el segundo es como el control social y la discusión sobre esos grandes intermediarios, ¿no? Y el tercero es regulación, pero regulación sí existe, claro, existe en Nicaragua, ya lo mencioné, existe en Venezuela, existe en Hungría, o sea, regulación hay. Bolsonaro propuso una y ustedes mencionaron otra propuesta por el presidente May, pues, o por algunas personas. Sí, regulaciones existen y hay propuestas. El tema es cuál es la buena regulación. ¿Cuál es la regulación que favorece que ese barrio sea un barrio seguro, un barrio en el que todos podemos usar el espacio público de manera adecuada, un barrio en el que no sentimos miedo, un barrio en el cual no hay linchamientos, un barrio que no nos manipula? Y ahí, Salvador, yo quisiera, Jorge, yo quisiera mencionar algo que tú dijiste y cerrar con eso. Yo creo que hay regulaciones que son absolutamente indispensables. Más transparencia, debido proceso para los usuarios, ¿no? Que no te saquen sin saber por qué, que tú sepas cómo está funcionando, por ejemplo, en Filipinas, la conversación política, porque hay grandes cuestionamientos sobre qué se está privilegiando y qué no. Bueno, entonces yo creo que más y mejor transparencia, debido proceso. Hay ciertas cosas que están la propuesta de regulación europea, que yo creo que es bastante buena. Tengo algunas objeciones, que se llama el Digital Service Act. Entonces, pero la regulación sobre que las plataformas definan lo que es verdad o no, ahí es donde yo me freno. ¿Por qué me freno? Porque yo creo que convertir a las plataformas en la expresión que se ha utilizado es árbitros de la verdad, es peligrosísimo. O convertir al Estado en árbitros de la verdad. Entonces, yo sí creo que premiar el periodismo de datos, el periodismo serio, el periodismo basado en evidencia, no es un tema menor, porque yo creo que tiene que repensarse el modelo de negocios, porque el periodismo está quebrado y está quebrado, entre otras cosas, porque la publicidad ha migrado a las grandes plataformas. Y creo que eso hay que repensarlo. Creo que hay que apoyar a las personas que sirven de intermediarios entre el sujeto, entre la persona y lo que pasa, para poderle contar lo que pasa, porque es que la mayoría de la gente no tiene tiempo para ir a investigar si hay corrupción, violaciones de derechos humanos o conductas inapropiadas en lo político, y para eso es que sirve el periodismo de datos, para saber qué está pasando con la pandemia, si la gente se vacunó o no, si hay unas vacunas que están generando o no riesgos sobre la base de datos. Ahora, ¿qué hacemos con las mentiras? Cuando las mentiras producen un daño en la vida real de las personas, un daño sustantivo en la vida real de las personas, el derecho internacional de los derechos humanos permite una cierta intervención, la mínima posible. Ojalá con una pantalla al lado que diga, mire, sobre esto no hay evidencia, la evidencia muestra todo lo contrario. Ojalá con más debate, salvo que el daño sea realmente un daño inaceptable, desproporcionado, y entonces hay que evitar. Pero solo en esos casos, porque ser árbitro de la verdad en los otros casos, pues es de un peligro brutal. Porque ¿quién te garantiza a ti? Y otra vez vuelvo a George Stuart Mill, que fue con quien arranqué con ese concepto de libertad en el que yo genuinamente creo.
Pues porque tanto las personas que trabajan para las plataformas, yo no trabajo para una plataforma, yo trabajo para un órgano independiente que supervisa una plataforma, pero tanto las personas que trabajan para las plataformas como los miembros del gobierno, los funcionarios públicos, pues por un lado tienen intereses políticos, reputacionales, económicos, y por el otro lado no son infalibles. Entonces no podemos dejar en manos de estas personas la definición de lo que puede circular o no en la esfera pública, en la esfera digital. Y por eso me parece preocupante la idea de proponer que haya como una especie de filtro sobre lo que es verdad o lo que es no. Yo más bien creo que hay que proponer patrocinar a aquellas personas cuyo oficio es hacer periodismo basado en evidencia. Y que ese contenido sí tiene que ser patrocinado. Y yo ahí, por ejemplo, a diferencia de Ana María, creo que los algoritmos tienen responsabilidad. Es cierto que nosotros, los humanos, por nuestras propias interacciones, premiamos la información falsa, premiamos la información escandalosa, eso es cierto, pero también es cierto que los algoritmos apoyan esos procesos, esos procesos. Y yo creo que eso también habría que revisarlo. Entonces, regulaciones sí, pero regulaciones cuidadosas, para no terminar en manos de estos grandes árbitros de la verdad. Regulaciones cuidadosas, árbitros de la verdad, eso ya tiene sus riesgos, pero árbitros que traten de encontrar las mentiras a veces es más difícil, no por nada la incorporación de esto que a todo el mundo domina, los fake news, las dinámicas en donde hay una duda de cómo se generan y hay unos actores que financian producción de granjas de bots y de trolls y de contenido que distorsiona la realidad. Jorge, incorporaría a esta definición de cómo cuidamos cómo volvemos el barrio bravo, como se dice en México, en un barrio donde se pueda convivir, transitar con relativa seguridad. También algo que hace rato nos hiciste pensar, Black Mirror no es una serie que haya ocurrido el mes pasado, ni siquiera el año pasado, y ya nos hablaba de esta pulsión que tú bien manejaste. Nuestra vocación por decir, aquel que le va a ir mejor en este barrio va a ser el que tenga más likes, aquel que va a sobrevivir va a ser aquel que los demás le premien. Ojo, las conductas que a veces se premian no son necesariamente las que más provecho generan para la comunidad. Jorge, ¿con qué cierras? Sin duda, no, nada más lejos de mi voluntad y de mi pensamiento proponer que las plataformas decidan lo que es la verdad. Yo creo que evidentemente no es lo que yo quería decir. De hecho, lo que he dicho es que hay que leer a Huxley y a Orwell para justamente recordar qué ocurre cuando pasa eso, ¿no? Lo que yo quería decir es que hay una gran hipocresía, que Facebook, Google, TikTok, etcétera, están becando, están premiando, están supuestamente incentivando el periodismo local riguroso de datos, etcétera, pero en las últimas revelaciones se ha descubierto que Facebook es perfectamente consciente de lo que está causando su algoritmo, lo que está estimulando el consumo y el negocio, y que podrían regular los algoritmos para dejar de premiar aquello que está haciendo tanto daño socialmente, desde cómo las adolescentes perciben su cuerpo a través de Instagram hasta cómo se propaga la ultraderecha por el mundo, y que lo que hace para mí es alimentar una gran hipocresía, haciendo ver que financia lo que todos estamos de acuerdo que hay que promover, que es el buen periodismo, pero en realidad en el 99% del resto de su acción está justamente incentivando lo contrario al buen periodismo. En cualquier caso, Salvador, al hilo de lo que comentabas, bueno, y vinculado con eso, yo creo que donde efectivamente la Unión Europea tiene mucho que decir, pero también la ONU y la UNESCO y todas las organizaciones internacionales, ¿no? Porque si lo dejamos en manos de los estados, pues ocurre lo que está ocurriendo. Al hilo de lo que dices, Salvador, yo lo que puedo decir es que en mi consejo, lo que yo digo pues a mis alumnos, en las conferencias, en los encuentros con escolares, con adolescentes, etcétera, es bueno, apelar a la ética individual, y finalmente yo en Twitter nunca insulto a nadie. ¿Por qué? Porque yo sigo la lógica de que en las redes sociales hay que hacer lo que harías con tus vecinos, con tus alumnos, con tu familia, con alguien desconocido en la calle, ¿no? Yo tampoco insulto a nadie en la calle, aunque no me parezca bien, correcto lo que está haciendo. Intento comunicarle, si lo creo oportuno, esa disconformidad con educación, ¿no? Yo creo que sería muy importante intentar comunicar esto, ¿no? Que todos pensemos bien qué son las redes sociales, nos informemos, intentemos pensar antes de entrar en una
cómo va a ser nuestra actitud dentro de ella y que el sentido común y la educación pues se impongan en ellas también. Y aquí ahora tenemos una gran oportunidad con Meta, ¿no? Cuando Meta, el metaverso llegue, tenemos una oportunidad colectiva que hemos perdido con TikTok, donde se ha entrado para hacer coreografías y imitar bailes meméticos también, y quizá en el metaverso tenemos una oportunidad, ¿no? Entramos en el metaverso con qué ética y con qué normas impuestas desde la conciencia individual. Gracias, Jorge. Ana María, ¿cómo nos educamos para la era de la habla pública que propones? Bueno, quiero empezar. Yo sé que esto lo van a poder poner mejor los productores, pero vean esta imagen, Salvador. Creo que, a ver si la alcanzan a ver. ¿Alcanzan a ver esta imagen? Espérenme. ¿Alcanzan a ver Si la esta dejas imagen? fija, se ve. Un poquito para Ok, atrás, ahí se ve. Un poquito para arriba, un ¿ahí poquito para estás? adelante, para tu derecha. No, para tu izquierda. ¿Ahí está? No, se perdió Bueno, ya. creo que la están viendo, ¿no? Creo que vieron que creo que están viendo que es una gran Es que ya se instalación. fue la imagen. Ya está. Una Eh, gran instalación y bueno, qué, cuéntanos. es que sí me parece relevante que veas que esto que les estoy Ahí enseñando déjala. es una de las Ahí se ve. instalaciones que Ya. tiene Facebook en Berlín, en donde se dedican a quitar Listo. y limpiar la red de lo que detectan como violencia, lenguaje de odio, símbolos nazis, etc. Ya. Bueno, a lo que quería llegar con esto es que están tratando de hacer esfuerzos. Yo creo que esto es mucho más grande y mucho más complicado. Por eso tu pregunta es súper pertinente. ¿Qué hacer? Reitero el tema del habla pública porque creo que lo vamos a poder operacionalizar mejor si nosotros, uno, ¿qué hacer para educarnos? Uno, manejar el habla pública por su volumen, cuántos conectados tienes tú, entonces tú tienes más responsabilidades conforme pasas a 120,000. Fíjate que no estoy hablando de libertad de expresión, ¿eh? Estoy hablando de cuestiones muy fáciles de administrar y reglamentar. Entonces, creo que eso podría ayudar en la red de, conforme tú pases a 20,000 seguidores, vas a tener otras consideraciones como usuario de nuestra red, etcétera. Segundo, yo sí creo que debería de existir urgentemente una, una especie como de materia que sea como ética digital o que nos ayude a transitar por este mundo. Si antes nos daban biología y nos especificaban qué es lo que pasaba, ¿no? O geografía, pues nos deberían de dar esta idea de qué pasa en el mundo digital y por qué pantanos nos vamos a atravesar. Tercero, a mí me parece crucial lo que dijo Catalina y es fomentar, apoyar el periodismo de investigación. Está sufriendo el periodismo dramáticamente por esta nueva tecnología, por la forma en que vivimos y necesitamos apoyarlo de manera determinante. Finalmente, quiero terminar, o sea, eso sería lo que creo que deberíamos de hacer, pero quiero terminar, ya que me está tocando al final, querido Salvador, quiero acabar con este autor que les decía, que ustedes recordarán que se llama Robert Adams, que es un escritor de ciencia ficción muy reconocido, y él decía tres cosas. Y ubiquémonos, ya que decías tú de las generaciones, Salvador, y a las que pertenecemos a alguna generación y a otras no, fue lo que decía Robert Adams. Robert Adams decía, ¿qué es lo que teníamos que entender sobre la tecnología? Uno, y decía, todo lo que existe cuando nacemos nos parece perfectamente natural. El teléfono es natural, la luz, que yo apriete un botón en la pared, es natural. Dos, todo lo que se inventa o se descubre entre nuestros 15 y 35 años nos parece tan fascinante que probablemente vamos a desarrollar una carrera en algo relacionado a ello. Y ahí tenemos a todos los jóvenes contenido, las redes, internet. Y tres, todo lo que se inventa o descubre después de nuestros 35 años, a lo mejor ya pasamos de eso algunos, va en contra del orden natural de las cosas y es maligno. Entonces, bueno, quizá siempre me parece una Claro. forma de aliento lo que dice Robert Adams, así pensaban nuestros padres de la televisión. Entonces, a lo mejor hay que pensarlo así y esperar y apostarle a lo fantástico que tienen las redes Ya. sociales.
También es cierto, me encanta que termines así, Ana María. Catalina, Jorge, Ana María, qué gusto escucharlos aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que, bueno, estos son los formatos que nos tocó en esta ocasión, pero seguro la vida, Guadalajara, nos reunirá y también podremos caminar ahí por sus calles y tomarnos un tequilita. Para mí ha sido un privilegio escucharles. Qué bueno que coincidimos y que la feria les hará en este foro y las redes sociales la divulgación de lo que ustedes han planteado aquí, porque creo que la conversación no se detiene, solamente es el inicio y ahí todos ustedes en sus redes sociales tendrán retroalimentación. Suerte con eso, pero como bien decían todos ustedes, es un barrio que nos toca a todos mejorarlo. Yo soy Salvador Camarena y les agradezco de nueva cuenta la oportunidad de haber moderado esta conversación. Catalina, Jorge, Ana María, enhorabuena, felicidades por sus respectivas carreras y nos vemos muy pronto aquí en Guadalajara. Gracias. Muchas gracias. Luego. Gracias. Chao, Consuelo. Ahora.